Continuemos con el poder de el nefasto Hugo Moyano. 5 o 6 cosas, el país te explota en 48 horas. Fernández sabe perfectamente que su vicepresidenta cometió un error estratégico muy grande cuando se enfrentó con Moyano 10 años atrás. Bueno, tenemos problemas. Ahí está. Usted que anda pidiendo un trabajador como presidente de la República, yo quiero decirle que trabajo de los 18 años. De los 18 años esta mujer trabaja, estudia. Bien, esta situación son situaciones que se pueden, que son interesantes analizar, que ya son históricas y que forman parte de la historia argentina, valga la redundancia, porque acá hubo un discurso muy interesante, digamos, Jonathan Viale hace un recorte miserable, digamos, y se puede profundizar. Es cierto, aquí inició el conflicto político entre Cristina y Hugo Moyano, que se acrecentó y se agravó muchísimo después de la muerte de Néstor, que era alguien quien mediaba entre, porque era su tarea, porque era un conductor político, igual que Cristina, igual que Moyano. Pero Moyano hace una triquiñuela comunicacional, que es que en vez de hablar de gremialistas, que él reclama que en la Casa de Gobierno alguna vez haya un sindicalista, un trabajador politizado, él dice solo trabajador, y Cristina se lo retruca. Por supuesto que Moyano no le gustó quedar en evidencia, y bueno, y las tensiones políticas existieron realmente. Pero bueno, a ver por qué trae. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir, Jonathan Viale? A ver, que no te termino de entender. En la Universidad Nacional de La Plata y era empleada pública. Bueno, a partir de esa pelea, Moyano lideró 5 paros generales contra el gobierno de Cristina. Sí, se fue a la mierda. Y de hecho, en 2015 se van a Se acordar, pasó de terminó rosca. haciéndole campaña a Mauricio Macri. Mirá. Se repasó de rosca. Quiero decirle, compañero, iba a decir. Se fue a la mierda. Si no te molesta. Sí. Bueno, digo, pero estas son las estructuras del poder que se mueven, que se corrompen, que son flexibles, que pasan un montón de cosas. Me parece que hay que levantar un poco el tino en esta responsabilidad, levantar el ojo a la hora de comunicar de las caracterizaciones que hacemos de las cosas. O sea, la política ya no puede ser tomada de esta manera tan liviana, sino que hay que intentar fortalecer la democracia y el poder ciudadano, informando responsablemente, desarrollando un poco más los conceptos. Y la idea del programa se llama realidad aumentada, entiendo que esa es la búsqueda. Por ahora lo único que veo es un lobista con un espacio televisivo que habla por los grupos, por el 20% del cual ya nos habló antes y que dijo que no hay que meterse con ese grupo. Eran otros tiempos, ¿no? Yo creo que los años le hicieron entender a los Fernández, tanto a Alberto como a Cristina, que Moyano es el típico jugador del equipo que no lo querés tanto, pero lo necesitas, conflictivo, disruptivo. Pero es que no es una cuestión de amor, de querer. Pero necesario para la gobernabilidad, sin dudas. Claro que sí. ¿Se piensan ustedes que el presidente no sabe que la refacción del sanatorio Antártida lo hizo la constructora de la esposa de Moyano? Mirá qué interesante. ¿Se piensan ustedes que el presidente no sabe que la obra social compró la clínica en 2015 por 10 millones de pesos y se la vendió al sindicato por 334 millones de pesos? ¿No sabe? ¿Qué es esta enumeración? Es muy difícil porque cambia el eje. O sea, es tan desorganizado y tan desordenada su editorial ensayada como mi video y mi audio de análisis de medios. Lo que pasa es que yo no tengo un programa en el prime time de un canal de aire con mi nombre. ¿Cuántas personas van a escuchar? Muy pocas seguramente. Ojalá sean más la próxima vez, pero digamos, es muy desorganizado y lo grave es que no es que es un aficionado como yo que está viendo, probando, intentando no, es un profesional de la información, un profesional de los medios. O sea que esto que lo está haciendo bien su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Ser uno de los voceros, ser el vocero, el lobista, el divulgador de una forma de ver el mundo.
y de atacar al presidente y a la política, por ende a la democracia. El gobierno, que la obra social de camioneros tiene un déficit de 1.260. Dale, sí, dale. Ay, él hizo con el dedito, estos deditos, o sea, es el otro dedito, el dedito del otro lado de Juan Grabois. El dedito de Grabois ahí porque, ay, no, y el dedito de Jonathan Viale también. Digo, ¿quiénes son? ¿No? Son todos de San Cayetano. En medio de una pandemia es dador de gobernabilidad. Está clarísimo y lo respetamos. Moyano hoy te da gobernabilidad, porque si no, en 48 horas te para el país. ¿Cuáles fueron los 4 pedidos de Moyano apenas asumió Alberto? Primero, el Ministerio de Turismo y Deporte, para Facundo Moyano. Después, el Ministerio de Transporte para Guillermo López del Punta. Después, una persona de confianza en la dirección de asociaciones sindicales del Ministerio de Trabajo. Y después, el tema OCA, levantar la quiebra, la intervención del correo OCA que tanto le interesa a él. ¿Cómo hizo el presidente para calmar a la fiera? Bueno, con 2 movimientos en las últimas 48 horas. Movimiento 1, liberó 250 millones de pesos para la obra social de camioneros. Movimiento 2, el que vieron recién, trató a Moyano de dirigente ejemplar, adelante de todo el mundo, casi te diría por cadena nacional. ¿Cuál es el problema de esto? Que la manta es corta, ¿sí? Si mimás mucho a este líder sindical, se enoja un sector de la clase media un poquito sensible, que no lo soporta mucho. Ajá. Ahora vos fíjate, ¿no? Mirá la evolución de la... Ya es inmirable, digamos, es como... O sea, no resiste un análisis. Ya no sé qué decir de esto. Porque ya, o sea, no es algo, no es un objeto comunicante este video. Es un panfleto, es una propaganda liberal de un sector del empresariado que seguramente son los auspiciantes del programa de Jonathan Viale, que se viste en... de Alberto Fernández según Management and Fit. Miralo bien que le estaba yendo hasta ahora Alberto. Que le Esto estaba es objetivo. yendo. El 10 de diciembre él asume con 38% de imagen positiva. Le dejó de ir. Pega No está un la salto, medición, pero ya le ¿verdad? dejó de ir. 53, baja a 46,2, sigue bajando a 44%, pero mira esto. Hoy, la semana pasada en realidad, estaba en 55,4% de imagen positiva de gestión. ¿Por qué venía subiendo y venía subiendo y venía subiendo Alberto Fernández? Explicación 1, liderazgo antigrieta, y esto es muy importante. Ay, antigrieta. antigrieta. No dividir, ni miserables, ni nada. Explicación 2, cohesión interna de la sociedad. Pero pará, o sea, vos no le podés, si vos venís a conciliar, ¿no? Vos tenés 2 sectores, vamos a decir, ¿no? Como lo que grafica o lo que representa la grieta. Hay 2 lados de algo, de lo que sea. Y vos venís a mediar, a generar el consenso, a que esa división se diluya. Pero uno de los 2, no sé, pueden ser, pensarlo como, no sé, 2 familiares, pero uno de los 2 hace algo que está mal. Como por ejemplo... no se me ocurre un ejemplo doméstico, pero que represente eso, echar a 1.400 personas que tiene a cargo en el medio de una pandemia global, de una crisis sanitaria sin precedentes. Y vos estás mediando y tratando de que dialoguen este sector con este sector, que es lo que está planteando acá esta idea del líder antigrieta, pero alguien comete una actitud que a vos te parece que no está bien, que no está buena. ¿Qué tenés que hacer? ¿Callarte la boca? ¿Tenés que decirle de buenos modos? Pero estamos en una situación de crisis. No es que estamos hablando en parsimonia después de una clase de yoga, o después de que nos fumamos uno, en las vacaciones, que estamos totalmente centrados. No, estamos en medio de una crisis y el presidente reacciona con la responsabilidad y la emocionalidad que demanda una crisis como esta. O sea, no te podés exaltar. No, ¿cómo le vas a decir que es un miserable? Y si acaba de hacer una miserabilidad, si acaba de cometer un acto miserable, si lo que hizo fue exponer sus miserias, cuidar su propio interés, sin medir ningún tipo de consecuencia de cómo eso puede afectar a 1.400 trabajadores, 1.400 familias. Eso, acá, en este siglo, en el siglo pasado, en Japón o en cualquier lugar, eso tiene una sola palabra. Y se llama miserable. Pero no la vas a usar, porque se enoja Jonathan Viale, negro. El miedo funciona como ordenador social.
Nos da miedo y nos plegamos a un líder. Explicación 3, yo te diría distancia con la figura de Cristina. Van 3 Obviamente, explicaciones. que para algún sector de la sociedad es piantavotos. Explicación 4, inclusión de la oposición en la... O sea, todo esto que no se entiende un carajo, o sí se entiende en realidad, pero que él quiere camuflar, él lo sintetiza con que yo te dio 4 explicaciones de lo mismo. No. Usted me está mintiendo. Toma de decisiones, la foto con la reta. Y explicación 5, buena relación con el periodismo. ¿Qué pasó desde el domingo pasado, te diría, hasta hoy jueves? 2 errores. ¿Qué pasó? 2 errores tácticos. A algunos Porque aparte es un análisis político este. Además de todo es un análisis político donde puede detectar 2 errores tácticos. Pará, ¿qué sos? Capa blanca, boludo, jugando un partido de ajedrez. Tranquilo, calmate. Y bajá ese dedito que parecés Grabois. A algunos, está clarito, y le dijo inmenso a Hugo Moyano. Creo, con todo respeto, se extraña al líder aplomado, alejado del ruido, alejado del bullicio, alejado de la grieta, ¿sí? Dijo alguna vez Winston Churchill, muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir, otros lo miran como a la vaca que hay que ordeñar, que hay que exprimir, muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Es mucho más marketinero hablar de seres feroces, avaros, angurrientos, miserables, ¿no? Tal vez haya llegado el momento de entender que, como dice Paul Krugman, no lo decimos nosotros, lo dice Paul Krugman. Nosotros, pará, ¿por qué nosotros? Si venías hablando, la subjetividad estaba en primera persona, dijiste, me parecía bien, a mí me gustaba, y ahora de repente apareció un nosotros. ¿Quién es ese nosotros? El corona coma. Fíjate este artículo del New York Times de hoy. Mirá, Paul Krugman, bueno, cita una fuente. Ya perdió, según Krugman. Cita una fuente que tiene mucho más prestigio que él mismo. Porque hasta acá no citó ninguna fuente para decir todas las cosas que dijo. Cuando asoció directamente la cantidad de senadores, que eso fue en este video o en el anterior, yo no me acuerdo, la cantidad de asesores que tiene cada senador, su respuesta inmediata fue una pyme. Entonces no podés confiar en el rigor periodístico de una persona que hace esa simplificación, esa reducción tan básica, tan elemental. Entonces necesita una voz que tenga mucha más legitimidad y prestigio. Entonces cita a Paul Krugman, que bueno, que habría que sentarse a ver la nota exactamente y hacer un análisis de la propia nota, pero bueno, ya nos vamos un poco al choto si hago eso. Más trabajos en las últimas 2 semanas que en toda la gran recesión de 1929. Estados Unidos perdió en las últimas 2 semanas, ¿sí? Más ¿Y en la Argentina qué recesión pasa? que en la última. Casi el bueno, 60% de los comercios y pymes porteñas no llega a sobrevivir un mes. Sí, es gravísima la situación. FECOBA, una encuesta que hizo FECOBA. Gravísima. 8 de cada 10 empresas tuvo una caída en la actividad del 75%. Encuesta de FECOBA. Tal vez... Insisto, 8 de cada 10, es el mismo porcentaje. Bueno, veamos las otras 2. ¿En qué estado están las otras 2 que no sufrieron, que no tuvieron una caída en la actividad del 75%? Veamos esas 2. De cada 10 veamos esas 2. De cada 100 veamos esas 20. Habría que buscar en el listado de auspiciantes de Jonathan Viale. 75%. Encuesta de FECOBA. Tal vez, insisto, haya llegado el momento de bajar un poquito la guardia, un poquito. Bajar la guardia. Sacarse los guantes, tomarse un té de tilo y recuperar al estadista de la semana pasada que tanto nos... Bueno, hay que recuperar al estadista de la semana pasada. Creo que es suficiente. Les pido muchísimas gracias. Suscríbanse, síganme, coméntenme, déjenme, mándenme un mail o algo. Tengo ganas de conversar y puedo hacer estos monólogos muy aburridos para que no vea ni escuche nadie, o podemos interactuar y me puedes contar qué te parece todo este asunto de la vida. Un saludo, nos vemos la próxima.